Gracias a Dios. Bueno, abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Capítulo 6 del libro del Apocalipsis con el tema El juicio de los sellos de Dios. El capítulo 1, como ya vimos, fue el encuentro del apóstol Juan, ya pasando los 90 años de edad, exiliado en la isla de Patmos con Jesucristo. Se le aparece Jesús glorificado y le ordena a Juan comenzar a escribir, y posteriormente, ¿verdad?, en el capítulo 2 y 3 se describen las 7 iglesias, y al entrar el capítulo 4, me está botando el sonido aquí del lado izquierdo, el capítulo 4 y 5 encontramos ya claramente que Jesucristo aparece en el cielo entronizado con el Padre. Y en el capítulo 5 se le da a Jesucristo un rollo. Antiguamente, como vamos a ver en los sellos, las cartas se entregaban de esta manera, como rollos, regularmente eran de papiro y se les ponían sellos. Entonces, si por ejemplo cada familia tenía un sello de la familia, como ahorita yo fui durante mucho tiempo, estuve en el rancho, me encantan los ranchos, el caballo, aprendí todo. Estuvimos en las de charros y de todo, y cuando estaba en el rancho me acuerdo que marcábamos a los becerros y a las terneras con el sello de la ganadería. Entonces, si eran de mi papá, pues decía ¿verdad? Armando Alducin, hirviendo el sello, y ese sello identificaba al ganado de mi padre o al del otro ganadero, para que si una ternera o un becerro se brincaba la cerca y se iba a otro lado, entonces se pudiera reconocer que eran de nuestra propiedad. Y pues se tenían que devolver, ¿verdad? Entonces, antiguamente las cartas tenían todos un sello, los padres de familia, los príncipes, los reyes, y ponían cera al acabar el rollo así, y ponían su sello con el anillo. Entonces yo recibía la carta y me daba cuenta que ese sello era de la familia González o del príncipe realmente, y eso es lo que identificaba el origen de esa carta o de ese mensaje. Entonces en el capítulo 5 Dios le entrega a Jesucristo un rollo con los 7 sellos del Apocalipsis. Significa que Jesucristo en el capítulo 6 comienza a quitarle un sello, el segundo sello, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, etcétera, que los vamos a ver brevemente, y que son el título y el derecho que Jesucristo tiene de juzgar el mundo. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesucristo dijo que viene la hora cuando todos los muertos oirán, me sigue botando aquí el sonido de esta bocina, cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan van a resucitar para salvación, y los demás para condenación, por cuanto Dios, el Padre, dice Jesús, me dio el derecho de juzgar. Jesús, damas y caballeros, ya no viene como el Salvador. Jesús viene al mundo por segunda vez como el juez de tu vida, para que tú le entregues cuentas de todo lo que tú hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien, entonces en el capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Vemos entonces que es Jesús el que está abriendo estos sellos, porque este es el libro que Dios le entrega en el capítulo 5 para comenzar a revelarnos lo que se viene sobre el mundo. Y miré un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio
de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades o el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Antes de continuar, solamente quiero que regresemos al Antiguo Testamento, a Daniel capítulo 9, porque para poder entender los sellos de Dios, necesitamos entender primero la profecía de las 70 semanas de Daniel. El libro del Apocalipsis no se puede enseñar sin antes conocer Daniel y Ezequiel. Entonces nadie puede atreverse a enseñar el Apocalipsis sin tener antes como antecedentes las profecías del libro de Daniel, porque la suma de la verdad es una. La Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, segunda de Pedro 1:19 en adelante, hablaron no de su propia cuenta, no inventaron lo que se les ocurrió, sino que fueron inspirados. Dios sopló sus pensamientos sobre los autores de la Biblia, que son más de 40, y ellos transmitieron a nosotros lo que estamos en este siglo estudiando. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos revelación e iluminación. Por favor, apunten esto. La Biblia, qué importante es esto. Sigue la bocina, ¿eh? Qué importante es esto. La Biblia son 66 libros, sellados. ¿Qué significa sellados? Que tienen un candado. Y el capítulo 22 del Apocalipsis termina diciendo que nadie le puede agregar ya nada a esta revelación. Y nadie le puede sustraer nada a estos 66 libros. No hay nadie que pueda decir, pues el Señor me dijo que el presidente fulano de tal va a ser presidente, o que esto y que el otro, que porque es un profeta. Yo siempre le digo, escríbelo en un papelito tu profecía y pégaselo y ponle Tercera de Pancho 3:1. Escuchen esto, es que es muy importante. Si la Biblia no es un documento revelado y está completo, está incompleto. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la revelación y la iluminación? Ya no hay nada revelado. Dios no tiene nada, absolutamente nada que revelarnos acerca del futuro. Todo lo que Dios tenía que revelarnos del cielo, del infierno, de los ángeles, del futuro, del ser humano, de su Hijo, del pasado, del presente, ya está revelado. Ahora, Pablo en la carta a los Efesios dice, le pido a Dios que les dé un espíritu de revelación para que puedan comprender claramente y iluminar su entendimiento para que entendamos lo que ya está revelado. El libro de Daniel, por ejemplo, termina el capítulo 12 diciendo, sella estas palabras, Daniel, ponle un candado a estas palabras, y nadie va a entender, Daniel, hasta los tiempos del fin. Han pasado 2600 años, y en la época que estamos viviendo, Dios está quitando el sello de las profecías que no entendían antes que nosotros, porque estaban consignadas y dedicadas a ser entendidas hasta nuestro tiempo. Esta es la razón por la cual yo me he encontrado personas que me dicen, oye, es que el rapto es una doctrina moderna, hace 2 siglos, 3 siglos no la enseñaban. Pues claro que no la enseñaban, porque estaba reservada para los tiempos finales, y ahora más que nunca entendemos los detalles del arrebatamiento de la iglesia.
De todos los apóstoles de Cristo, Santiago, Juan, Lucas, Mateo, a nadie se le reveló el arrebatamiento de la iglesia más que a uno solo, a Pablo. Y él es el único que menciona el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 52, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Entonces, esta revelación que ya está completa en la Biblia, ahora le pedimos a Dios, Señor, ilumínanos para entender tu revelación. Esto es muy importante, porque ahora, como veíamos, ¿verdad? Están surgiendo personas que se autonombran profetas. ¿Y sabe lo que es un profeta? Bíblicamente, 1 Corintios capítulo 14, es la persona que habla para edificar, consolar y poder exhortar. Ya un profeta no es una persona que trae cosas del futuro, son los videntes del Antiguo Testamento. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, en otros tiempos por los profetas y apóstoles, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora todo lo que Dios tenía que hablarnos ya está aquí en la Biblia. Porque si hay más cosas que le faltan que Dios nos tenga que decir, la Biblia no es un documento completo. Y los apóstoles fueron mentirosos. Esto es muy importante de comprender para que ya no aceptes que llegue una persona y te diga, pues el Señor me dijo que te vas a casar con una persona que vaya a venir vestido de verde el próximo domingo a la iglesia. Y que el próximo presidente va a hacer esto, y que va a haber un temblor ahora el 23 de septiembre, y que se va a acabar el mundo por aquí y por allá. Las redes de internet están llenas y manejadas por el enemigo. ¿Sabes con qué propósito? Producir pánico. Con mucho gusto estamos enviando un saludo a las prédicas del canal 17 de YouTube. Soy el doctor Armando Alducin y nos da mucho gusto que ustedes escuchen, amen y sean apasionados por la verdad. Vivimos tiempos muy difíciles, pero al mismo tiempo emocionantes, donde cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia. Así que tenemos que estar atentos, vigilantes a todo lo que está aconteciendo, porque ya los cantos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. Preparémonos para recibir pronto al Señor. Que Dios los bendiga y cuando se acuerden, oren por nosotros. Producir temor, incertidumbre. Ahora que comenzó todo lo que pasó de los huracanes, el Harvey y todo, nos bombardearon con correos. Hay una persona que me dijo, es que me fui a Guadalajara, me fui porque dijeron que en México va a ser deshecho por un temblor. Y le dije, ve el origen. Y aparecen ahí en el video, me mandó a mi correo y le hago clic y aparece, creo que venía de Bogotá. Ah, ¿verdad? Estoy bromeando. O sea, aparece de repente ahí un señor que hablaba que un terremoto y que esto y que lo otro, por aquí y por allá. Oye, no es CNN, no es Express, no es Fox News, no es CBS, o sea, no es ninguna fuente confiable de noticias. Entonces no creas cualquier cosa. A mí me han deformado mis mensajes como no se imaginan. Un día me sacaron, es que el hermano Alducin dijo que el 23 de septiembre venía Cristo. ¿Dónde? Virgen de la Macarena. Yo no dije eso. Y si oímos el mensaje, ¿verdad? Estábamos citando la fiesta de las trompetas, que era posible que en el mes de septiembre, ¿verdad? Pero jamás poner una fecha. Dios nos libre de poner una fecha. Pero no creas todo lo que escuchas en el internet ni en las redes sociales. Muy bien. Entonces, aquí en Daniel capítulo 9, Daniel se había encontrado orando porque, de acuerdo a una profecía, en el libro de Jeremías 25, 11, se había Dios revelado diciendo que la cautividad de los judíos en Babilonia sería de 70 años. Fueron castigados por no darle el descanso a la tierra que Dios les había ordenado darle. Dice Jeremías 25, 11, esta tierra será puesta en ruina y espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Daniel comienza a leer Jeremías y comienza a leer las profecías en el capítulo 9 y se da cuenta que los 70 años están listos para cumplirse. Y entonces en el capítulo 9 Daniel comienza a ayunar y dedica 3 semanas a no comer más que verduras y legumbres para estar en contacto con Dios y tener más claridad
en cuanto cuál era el plan de Dios ahora. Al regresar los judíos a Jerusalén, ¿qué seguía en el plan de Dios con Israel? Entonces Dios manda un ángel, capítulo 10 de Daniel, y vemos en el capítulo 10 de Daniel que un principado satánico se atraviesa en la atmósfera, porque Satanás opera de la atmósfera hacia abajo, de acuerdo a Efesios 2, 1 y 2, y entonces interrumpe y bloquea al ángel de Dios para que el ángel de Dios no baje a la tierra a entregarle el mensaje a Daniel. Dios nos abre una ventana y nos permite ver qué sucede en el mundo invisible espiritual entre estas entidades del bien y del mal, los ángeles caídos y los ángeles de Dios. Entonces se enfrascan en una lucha en el espacio, el ángel de Dios que traía el mensaje y el principado de Satanás. Escuchen esto. Yo oigo muchas veces decir, Satanás es un tonto y los ángeles caídos son unos tontos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Quiero decirte que después de Jesucristo, Lucifer, que cambió el nombre a Satanás, que no es un nombre, es un título que significa el enemigo o el adversario, apúntalo. Satanás significa, Satán en el hebreo, el adversario. Y diablo significa el que acusa. Entonces, el nombre de él, licenciado Francisco Morales, su nombre no es licenciado, licenciado es el título, su nombre es Francisco. Entonces, Satanás no se llama Satanás ni se llama diablo. Dios no creó al diablo ni creó a Satanás, creó a el querubín número 1 de toditita la creación angelical, el más inteligente, el más poderoso y el más sabio de todas sus criaturas después de Jesucristo. Es tan grande el poder que Dios le dio a Satanás que Jesucristo, Juan 12:31, Juan capítulo 14, le reconoce con un título de realeza y Jesucristo le llama el príncipe de este mundo. Es tan grande el respeto de los ángeles por Lucifer que el mismo arcángel Miguel en el libro de Judas, cuando Satanás andaba buscando tal vez clonar a Moisés y andaba buscando la tumba porque Dios, nadie sabe dónde escondió, dónde enterró Dios a Moisés, vino el arcángel Miguel y no se atrevió a maldecir a Lucifer. Le dijo que el Señor te reprenda. Entonces, hay un orden en el espacio de rangos que se respetan. Por eso la Biblia nos manda respetar a nuestras autoridades. Nunca ha habido autoridades más tremendas que en el tiempo de los apóstoles. Los césares romanos eran terribles, los echaban al Coliseo y no hay una sola palabra de ataque, de burla o de resistencia en las cartas de Pedro, de Pablo y de Juan en contra del gobierno romano. Romanos 13, sométase toda autoridad a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, qué importante es que encontremos el respeto a la autoridad. Y ya Dios sabrá qué hacer con las autoridades, pero a nosotros se nos manda respetar a las autoridades establecidas por Dios. Muy bien. Daniel descubre entonces que esta guerra espiritual comienza cuando comenzamos a orar. En el momento que tú te pones de rodillas, tú estás desatando una guerra espiritual en el cielo, en los cielos. El momento que yo me hinco y le pido, Padre, te pido por mi hijo que está lejos, te pido por mi esposa, te pido por esto, por aquello, en ese momento mi oración pone en actividad los ángeles de Dios. Yo no tengo, ni nadie tiene la autoridad de decirle, ángeles vengan y cúbrame, esto y el otro, y mandar a los ángeles, espérame tantito, tú no, ni yo tenemos esa autoridad, la tiene Jesús. Es como los demonios, sacar los demonios. Yo te ordeno que salgas para afuera, espérame tantito, en el nombre de Jesús. Yo no tengo ninguna autoridad más que Jesús ejerce dentro de mí. Entonces los demonios se sujetan, no porque sea muy espiritual, sino porque Jesús es el que les ordena mientras mi vida esté rendida a su voluntad para ejercer el poder sobre los demonios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
cuando nosotros nos atrevemos a decir, pues maldigo al diablo o maldigo a los demonios, no podemos nosotros hacer eso. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Entonces, el ángel le pide ayuda a Miguel. Imagínense ustedes lo que les quiero decir. El ángel de Dios no pudo contra un principado de Satanás. Le tuvo que pedir ayuda, Daniel capítulo 10, a Miguel, al arcángel de Dios, para que viniera a ayudarlo a pelear contra este principado de Lucifer. Y entonces ya pudo el ángel bajar a la tierra donde se encontraba Daniel y darle el mensaje de la respuesta de que era Dios lo que quería hacer con Israel en el futuro. Y así llegamos al capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 24. Y dice, vamos a leer el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Cuando Daniel comenzó a orar, Dios le dio a un ángel, ve a la tierra y dale la profecía de las 70 semanas. En el momento que cayó de rodillas, y pasaron 3 semanas, 3 semanas para que el ángel pudiera bajar donde se encontraba Daniel y revelarle el plan de Dios. Nunca te desesperes de seguir orando. Nunca te desesperes de seguir orando por tus familiares, por tu papá, por tu esposa, por nuestros hijos. No nos cansemos de orar. Sigamos tocando las puertas del cielo, porque Dios contesta la oración. Daniel, 3 semanas. Daniel, un hombre íntegro, uno de los más grandes santos de Dios, del cual nunca se dice nada en su contra. Él y José son los 2 únicos personajes de toda la Biblia a quienes nunca se les atribuye, aunque no eran perfectos desde luego, pero a quienes no se les atribuye ninguna cosa en su contra, José y Daniel. Y vemos nosotros entonces que dice, cuando tus ruegos comenzaste a orar, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Muy bien, los judíos tenían semanas de días y de años, semanas de 7 días y semanas de 7 años. La palabra que se usa aquí, 70 semanas, versículo 24, apúntalo, es Shavim, Shavua, con B chica en el hebreo. Shavim, Shavua, y está hablando de semanas de años. Lo vamos a comprobar y a confirmar a continuación. Apunta Levítico 25:8, Levítico 25:8 y Éxodo 23 del 10 al 12, donde encontramos que Dios les da semanas de años también a Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿En años cuánto es? ¿Se acuerdan de multiplicar? 7 por 7, 49. 490 años. Escuchen esto, lo que vamos a ver a continuación. En esta profecía se profetiza cronológicamente la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, ni los ángeles saben cuándo regresa. Pero la primera venida de Cristo se profetizó cronológicamente cuándo iba Él a venir. Y por eso Cristo atacó a los fariseos diciéndoles, ¿cómo es posible que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Hipócritas, ven las señales del cielo, pero no pueden reconocer las señales que yo les dejé de mi venida. Y nos está pasando lo mismo con la iglesia, con la segunda venida de Cristo. Estamos llenos ya de señales alrededor y la iglesia sigue dormida, sin poder reconocer estas señales. 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre los judíos y Jerusalén, no la iglesia. Es una profecía para Israel. Qué importante es esto. Y en este tiempo, en estas 490 años, vamos a ver las cosas que se mencionan. Número 1, se va a terminar la prevaricación. 2, se va a poner fin al pecado. 3, se va a expiar la iniquidad. 4, se va a traer la justicia perdurable, que todavía no viene. 5, se va a sellar la visión y la profecía
que todavía no se ha sellado. Y último lugar, ungir al Santo de los Santos. Muy bien, ahora veamos la cronología. Sabe pues y entiende que desde cuando, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, dice la Biblia, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El reloj profético de Dios comienza a caminar otra vez cuando regresa Israel a la ciudad a reconstruir. ¿Y cuándo fue la orden o la fecha cuando comenzó a ser reconstruidas las murallas de Jerusalén hasta el Mesías? Lo puedes apuntar y la Biblia nos da la respuesta en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 2. Ahí encontramos que bajo el rey Ciro de Persia, lo que es Irán ahorita, se dio la orden por primera vez para que Nehemías regresara a levantar las murallas de la ciudad. Esto fue el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. 14 de mayo del año 445 antes de Cristo. Y para comprobar esta fecha, podemos ver la profecía que 200 años antes de que Ciro reinara anunciando esta reconstrucción, en Isaías 44, 28 se profetiza el cumplimiento de esta profecía. ¡Qué increíble! Desde que se dio la orden hasta que murió Jesucristo, pasaron 483 años. 483 años. Cuando Cristo muere en la cruz, eran los 483 años matemáticamente calculados desde el año 445, quitando los años y aumentando los bisiestos, hasta la muerte de Cristo. Entonces, ¿cuántos años faltan? ¿Cuántos? Si la profecía es de 490 años, ya se cumplieron las 483 años. ¿Por qué se detuvo el reloj de Dios? Porque cuando los judíos le dijeron a Pilato, crucifícalo, que la sangre de él sea sobre nuestras cabezas, y Pilato se lava las manos y se los entrega a los judíos, en ese momento se detiene el reloj de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes jueguen ajedrez. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Me encanta jugar ajedrez. Mi hermano Alejandro fue campeón de ajedrez cuando era niño. Y en el ajedrez, cuando tenemos campeonatos así de estados, nos ponen un reloj. Y entonces cuando me toca mi jugada, le aprieto el reloj y comienza el reloj. Y si nos dan 2 minutos o 3 minutos, el otro, mi contrincante, le apaga el reloj para comenzar su tiempo, para pensar. No podemos pasarnos más del tiempo que el reloj lo dice. Entonces, en el año 70, apúntalo después de Cristo, se detuvo el reloj profético de Dios para Israel. Cuando el general Tito Capotito, de Roma, enviado por su padre el emperador Vespasiano, el César de Roma, entra a Jerusalén en el año 70 después de Cristo y arrasa con Jerusalén, destruye el templo de los judíos. Se cumple la profecía de Mateo 24, ven este templo, en 3 días lo voy a derribar, aunque él estaba hablando, ¿verdad?, de su crucifixión, y Cristo cumple la profecía que el templo iba a ser derribado y Jerusalén arrasada por los romanos. Del año 70 hasta 1967, la guerra de los 6 días, Israel no tuvo ni gobierno, ni ciudad, ni sacrificios, ni templo, ni nada. En la guerra de los 6 días, rodean a Jerusalén 5 naciones árabes. Y en 6 días Israel se sube a sus aviones, porque son los mejores pilotos del mundo.
Los judíos son los mejores pilotos que los F-16. Ahora ya Estados Unidos tiene el F-21, los MiG de los rusos, la aviación de los ingleses que casi derrotan a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Los judíos son los amos del cielo ahorita en el mundo. No hay nadie como los pilotos judíos. En el 67, el 1 de junio, el 2 de junio se suben a sus aviones, acaban con la aviación de Egipto, la de Jordania y la de Siria. Y el día 6, los judíos que estaban rodeados por más de 20 millones de árabes, siendo ellos ni siquiera 150 o 200 mil judíos, ellos en ese momento acaban con toda la aviación y controlando el aire, avientan sus tanques y la Liga de Naciones, que todavía no era la ONU todavía, les manda a decir al general Moshe Dayan, que fue el general que se encargó de la victoria de los 6 días, de la guerra famosa de los 6 días, y les dijeron, párele, porque si no arrasan con todos los árabes. Cuando les dijeron, detengan la guerra, estaban en la península del Sinaí los judíos, estaban en las colinas del Golán, en la Franja de Gaza, y todo lo habían otra vez reconquistado, y por primera vez entran a Jerusalén y recobran Jerusalén. Pasaron algunos meses y las Naciones Unidas le ordenaron a los israelitas que devolvieran la mitad de Jerusalén a los musulmanes y que se quedaran nada más del muro de los lamentos hacia la derecha, la parte oriental. Entonces tú vas a Jerusalén ahora y solamente hay una parte de ellos y la otra parte donde está la mezquita de Omar o esa cúpula inmensa de la roca está bajo el control de los musulmanes. Cuando en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén, el templo quedó sepultado. Y en el año 624 después de Cristo, 600 años después de la destrucción de Jerusalén, uno de los más grandes califas del Islam, que Mahoma funda el Islam en el año 624-630, construyen la cúpula de la roca arriba de donde se encuentra el templo judío sepultado. Entonces, ahorita la cúpula de la roca, que le pertenece al Islam, es el lugar más santo de ellos. Y debajo que está el templo judío. ¿Cómo pueden los judíos recuperar su templo sin que se desate una guerra? Y la Biblia profetiza en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 11, que van a reconstruir ese templo. Y ya están teniendo todo listo para reconstruirlo. Y ahora dicen, ¿verdad?, que pues puede venir un terremoto o una guerra, algo va a pasar, pero es el anticristo el que va a firmar un tratado para que los judíos tengan el permiso de regresar, construir su templo y renovar sus sacrificios. Cosa que en la tarde vamos a hablar del anticristo, a los 3 años y medio de la tribulación, les va a violar el pacto y se va a volver para perseguirlos. Entonces, geográficamente, Israel se encuentra ahorita donde les quitaron la mitad, se quedaron con la Franja de Gaza los palestinos, lo que es Jericó lo tienen los palestinos, y se quedaron con las colinas del Golán y tuvieron que regresarse de Egipto. Entonces los judíos todavía no tienen el control de Jerusalén. Y hasta que Cristo venga, no lo van a volver a tener más que de una manera parcial. Ahora bien, estas 7 semanas que faltan, es necesario que en el lapso o en el intermedio del año 70 después de Cristo hasta el 1948, el 14 de mayo, encontramos el milagro de la sociología, de la historia. Señores que visitan, historiadores, geógrafos, arqueólogos, antropólogos, como te llames, el más grande milagro de la historia se cumple el 14 de mayo de 1948, cuando los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, se independizan y declaran el Estado de Israel como el Estado único, soberano e independiente. Y esta profecía de Isaías 66:8 se cumple en un día. El pueblo judío es el único en la historia que en un día se constituyó
en una nación libre, soberana e independiente. Nunca este milagro, este fenómeno, se había visto jamás. Bueno, ahora vienen los envidiosos. ¿Y por qué los judíos? Bueno, si hubieran los colombianos, ¿y por qué no los nicaragüenses? Y si hubieran sido los mexicanos, ¿y por qué no los guatemaltecos? Ahí está la envidia, luego. ¿Y por qué no los italianos? Y los franceses hubieran reclamado. La cuestión, damas y caballeros, es que Dios, el Dios del universo, es un Dios soberano. Y saben ustedes, Él escoge un punto geográfico. A Israel se le llama el ombligo del mundo en el libro de Ezequiel. Es el ombligo del centro del planeta Tierra. Es un lugar geográfico que abarca el estado de Nueva Jersey de Estados Unidos. Así de grande es Israel. Rodeado por más de petróleo y millonarios, multimillonarios, más de 20 millones de árabes. Y ahí se encuentran de una forma insignificante, y desde el 48 han intentado atacarlos. En el 56 los volvieron a atacar. En el 67 la guerra de los 6 días los volvieron a atacar, que es la guerra más increíblemente bélica, de acuerdo al general Schwarzkopf, que fue el general en la guerra del Golfo Pérsico en el 90 y 91, cuando sacaron a Hussein, que dirigió la coalición de 29 naciones para sacar a Hussein de Kuwait. El general Schwarzkopf, cadete y graduado de West Point, escribió en sus memorias: he estudiado las guerras de Napoleón, de Aníbal, de Alejandro el Magno con sus falanges. Nunca en la historia existe un registro de una guerra tan milagrosa como la guerra del 67 de los 6 días de los judíos. Les voy a dar un ejemplo. Ahorita somos como 800,000 personas en este auditorio. De acuerdo a la ley de las probabilidades, en las matemáticas, muchos de ustedes son matemáticos, somos ahorita, vamos, 1,000 personas. ¿Qué probabilidades tendríamos si nos rodeara un ejército de 100,000 soldados? Somos 1,000. Y aquí tenemos nada más 50 fusiles. Dentro de las leyes de las probabilidades matemáticas, ¿cuáles serían las probabilidades de salir vivos? 10 a la 12ª potencia. Infinito. No habría una sola posibilidad de salir vivos. Damas y caballeros, estas mismas posibilidades tuvo Israel en el mes de junio, del 1 al 6 de junio, de salir vivo, rodeado por casi 6 naciones árabes. Ellos eran insignificantes comparados con la impresionante multitud de los ejércitos que los rodearon. Sin embargo, el segundo día, un sargento israelí intercepta a un tanque de los iraquíes y pasa la noticia inmediatamente, y el tercer día de junio los judíos se suben a las 4 de la mañana en 6 aviones. Y cuando están dormidos los egipcios, los jordanos, y los iraquíes y los sirios, a las 4:30 de la mañana bombardean todos sus aeropuertos y los dejan sin aviones. El cuarto y el quinto día ya eran dueños del espacio los judíos. Dan la orden a los tanques y avanzan y terminan la guerra en 6 días. ¿Saben por qué ganaron 6 días? Porque el séptimo tenían que descansar. Lee el libro de Amós, capítulo 9, los últimos 2 versículos. Yo soy Jehová tu Dios, te devolveré a tu tierra y nunca más volverán a ser arrancados de su tierra que yo les di. Si no entendemos la historia de Israel, por qué Dios los escogió para que se centraran las profecías de los últimos tiempos en ellos, van en los envidiosos. ¿Y por qué Israel? ¿Que son superiores? ¿Que no todos somos iguales? Y tantas tonterías por ignorancia nada más. Porque no quieren estudiar las evidencias de la Biblia. Dios escoge a Israel simplemente para que en ese punto geográfico se centrara la atención del mundo como está ahorita. Abre el periódico y todos los días las noticias y los encabezados son el Medio Oriente. O Irán, o Irak, o los judíos, o Israel, que el presidente Trump prometió esto, que el presidente por acá y esto, que la OTAN, bueno, todo está relacionado ahorita porque es una olla hirviendo el Medio Oriente. Ahí estaba el huerto del Edén, ahí terminará la vida. El mundo es un ciclo solamente
nacimos en un punto geográfico en el Medio Oriente donde es Irak, ahí estaba el huerto del Edén, la historia ha dado un ciclo y regresamos y ahí va a terminar el Medio Oriente, la tercera guerra mundial. En esta profecía de las 7 semanas o de los 7 años, ¿verdad?, que quedan para Israel, es precisamente los juicios de Dios en el libro del Apocalipsis. El primer sello, que es el caballo blanco, es la entrada del anticristo al mundo. Vi un caballo blanco y el que lo montaba, y noten ustedes que este jinete tenía una corona, tenía un arco sin flechas. El anticristo va a entrar al escenario mundial como un pacificador. No va a entrar como un conquistador, va a entrar como un pacificador, de la misma manera que entró Adolfo Hitler en Alemania en 1936, 37, 38, prometiendo sacar a los comunistas de Alemania, acabar con la pobreza. Se fundó la Porsche, la Volkswagen, que significa, Volkswagen significa en alemán el carro del pueblo. Comenzó a reconstruirse Alemania, un líder populista, y entró con paz, y a los 3 años se quitó la máscara. Y todavía cuando llegó el general Douglas MacArthur en 1945 y se firma la paz con Japón en un barco y termina la Segunda Guerra Mundial, los mismos alemanes que votaron por Adolfo Hitler nunca se dieron cuenta que era un monstruo, que era una bestia, ni tampoco los crímenes que había hecho a través de la Gestapo y a través de todos sus generales. ¿Por qué? Porque Adolfo Hitler era un hombre profundamente involucrado en el ocultismo. Él consultaba astrólogos, consultaba brujos, tenía visiones. Himmler, su jefe de la Gestapo, era un hombre completamente depravado sexualmente, tenían orgías, violaban niños, violaban niñas menores de edad, de 10, 8, 5 años de edad, y salió todo a destaparse cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo se queda anonadado. ¿Qué monstruo era este hombre? El anticristo entrará como el pacificador. Entonces, antes de que el anticristo entre, es lógico que tenga que haber una guerra. Tal vez ahorita tu pariente, el del Corea del Norte, mande sus bombas, se inicie una guerra, conteste Estados Unidos, se involucre Rusia, bombas a lo mejor las dirige contra Alaska, contra California. Va a haber una muerte tremenda nuclear, una guerra nuclear. Ahorita faltan 2 guerras antes de la Tercera Guerra Mundial. Imagínense nada más, la quinta trompeta de la Segunda Guerra, que ahí muere una tercera parte de la humanidad, lo vamos a ver más tarde, la quinta trompeta. Entonces, tiene que haber este caos para que en medio del caos surja la figura del último dictador mundial, que es el caballo blanco, el anticristo. Como consecuencia, el segundo caballo es el bermejo o rojo, y es el que quita inmediatamente la paz. Viene la muerte y viene la guerra. No dura mucho el anticristo, y voy a hablar más tarde en la última conferencia de esto. El tercer sello viene el hambre. En el cuarto sello viene la persecución de la muerte y el infierno, siguiendo a todos los que morían, lo que nos habla que la iglesia no está aquí. Noten ustedes lo que dice el versículo 8. El caballo amarillo o pálido, que es el color de la muerte, el que lo montaba era muerte y Hades. O sea, son espíritus, principados satánicos, los 4 jinetes del Apocalipsis. La muerte es un principado satánico y el que tiene el infierno también. Lo dice Hebreos 2, 14 y 15. Satanás tenía el imperio de la muerte, no lo tiene contra nosotros los cristianos, pero los que no son cristianos están bajo el control de la muerte de Satanás. Él no tiene ningún poder sobre nosotros para matarnos, a menos de que tú se lo des, porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si vemos nosotros que la muerte es un jinete y detrás de ella, ¿quién viene? O sea, esta cuarta parte de seres humanos que van a morir, los que van a morir van a estar al infierno. Uno muere al infierno, al infierno. El infierno seguía a la muerte. Todos los que mueran en el cuarto sello
son personas condenadas al infierno. Que es la palabra Hades. Es una transliteración de la palabra Sheol del Antiguo Testamento, que Cristo reveló que estaba dividido entre el paraíso y entre el infierno. Entonces, una cuarta parte, 2,000 millones de personas. En los primeros bombazos, después del anticristo, son personas que se van al infierno. Van a quedar muy pocos sobrevivientes después de que Cristo nos lleve en el arrebatamiento en la tierra. Va a haber salvos, claro que lo va a haber. Van a ser muy pocos y van a entrar como sobrevivientes al reino milenial sin cuerpos glorificados, como lo que vamos a tener tú y yo cuando recemos con Cristo en la segunda venida. Y vemos el quinto sello, que Juan ve a cristianos mártires en el cielo. Escuchen esto. No hay tal cosa como hay una secta que se llama los Testigos de Jehová. Es una secta fundada por un hombre llamado Charles Russell, y toda su literatura viene de la Torre del Vigía, Watchtower Society de Nueva York, que enseñan que el infierno no existe, que Cristo no es Dios y que en la muerte estamos inconscientes, que no estamos conscientes. La Biblia desmiente esta secta. Juan ve en el cielo, vivitos y coleando, a los mártires platicando con Dios. ¿Qué estaban platicando con Dios? Le decían a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el cielo, estas almas ven, tienen ojos, y todavía no tienen cuerpos resucitados, porque aquí no ha venido la resurrección todavía. Entonces tienen ojos, tienen oídos, oyen. Tenemos los 5 sentidos completamente destapados en el cielo y estamos platicando con Dios, y estas almas están conscientes de lo que pasa en la tierra. Oye, Señor, estamos viendo en el mundo, mira nomás, lo que está pasando en el Medio Oriente, mira nomás lo que está pasando aquí en Siria y por todos lados, y los temblores. ¿Hasta cuándo, Señor, sigue este borlote en la tierra? ¿Hasta cuándo bajas, oh Jesús, y juzgas? Ya acabas con las violaciones, los secuestros, las guerrillas, la violencia. ¿Cuándo, Señor? Entonces Dios se voltea y les dice: tranquilos, se les da unos vestidos blancos de lino fino y se les dice: descansen hasta que se complete el número de los consiervos que van a ser muertos como ustedes. Hasta el momento en que se acabe el anticristo de matar a todos los que rehúsen el 666 en sus manos o en sus frentes, hasta entonces se acabará la violencia en este mundo. Y entonces los últimos mártires serán los que sellarán ya completamente el cielo, y entonces Dios bajará con nosotros para establecer su reino prometido a David y a sus santos, Abraham, Isaac y Jacob, por 1000 años en esta tierra. Esto es maravilloso porque la Biblia nos habla que el momento en que tú mueres, somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Al morir, el cuerpo, no importa que lo cremen, que acabes en la panza de un tiburón, un ladrillazo de un terremoto, que te ahogues en 45 segundos en un tsunami, no tardas más en sufrir cuando te ahoga una persona. En 45 minutos estás en la presencia de Dios. En cualquier momento, como muramos, inmediatamente el alma y el espíritu, de acuerdo a la Biblia, Génesis capítulo 35, nos salimos del cuerpo y nos vamos directamente a la presencia de Dios, escoltados por ángeles. Nos llevan los ángeles porque estamos atravesando el cielo atmosférico, que es el dominio de Satanás. Entonces, tenemos que ir escoltados para poder atravesar el primero y el segundo cielo por los ángeles de Dios. Se hacen a un lado, nos abren la escalerita, ¿verdad? Y subimos a la presencia de Dios. Y al llegar ahí en el cielo, esperamos hasta la resurrección del arrebatamiento, que es la primera resurrección, para que podamos nosotros tener cuerpos glorificados. La persona que muere sin Cristo en esta noche, se sale tu cuerpo y tu espíritu y baja al centro de la tierra. El infierno sigue estando en el centro de la tierra.
no se ha cambiado de ahí. Te voy a dar una nota. De la superficie de la corteza de la Tierra al centro de la Tierra hay 6,000 kilómetros. Apúntalo. 6,200 kilómetros se encuentra el corazón y el centro de la Tierra de la superficie de la Tierra. Es muy interesante para los geólogos y para los arqueólogos. Hay varias cortezas, pero son 6,200 kilómetros de la corteza al centro de la Tierra. Y lo único que se comprueba científicamente es que el centro de la Tierra es fuego. Entonces, si tú mueres hoy en la noche, desciendes a este lugar, te rías, te burles y sigas mascando un chicle. No importa lo que tú digas, lo dice Jesucristo en su palabra. Ahí en el infierno vas a esperar y vas a estar consciente. Vas a recordar, Cristo lo comentó, que los que están en el infierno tienen memoria. Señor, ¿te acuerdas la historia que contó Cristo, que no es parábola? Diles a mis hermanos ahí arriba que por favor se arrepientan, que no vengan a este lugar donde necesito que una gota de agua moje mi lengua. Van a tener memoria, van a tener conciencia, van a ver. Vieron a Abraham al otro lado, porque hasta que murió Cristo sacó a los que estaban ahí y se los llevó al cielo. Ahora los que mueren en Cristo ya no bajamos al centro, nos vamos directamente ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, 2 Corintios capítulo 5. Entonces, si tú bajas al infierno en la noche y si tú te mueres, ahí te esperas y van a pasar 1000 años cuando acabe el milenio, Apocalipsis 20, donde vas a ser resucitado y te vas a presentar en el juicio que se llama del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y ahí Dios te va a mostrar lo que muchos dicen actualmente. Ay, no creo que Dios mande a nadie al infierno, hermano. Dios es tan misericordioso y tan bueno, todos nos vamos a salvar. Amén, amén y amén. Dios no manda a nadie al infierno, solitos se van. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 3, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero si Dios violara tu voluntad, y la característica más grande que el ser humano posee, el libre albedrío, entonces Dios no podría ser justo para condenar. Judas le tendría que decir a Dios en el día del juicio, es que estaba escrito que yo te iba a traicionar, ¿eh? A ver, espérame tantito. Si yo no te hubiera traicionado, Cristo no hubiera muerto. Y si Cristo no hubiera muerto, no hubiera salvación. Entonces, denle gracias a Dios, va a decir Judas, de que yo fui el traidor. ¿Qué le va a contestar Dios? Es una lógica aparentemente elemental y coherente. Y cuando comenzamos a tratar de dilucidar nuestros pensamientos de esa manera, dices, ah caray, ¿qué va a contestar Dios? Dios le va a contestar a Judas y le va a decir, mira Judas, es la famosa doctrina de la predestinación y la responsabilidad humana que tanto chocan en las doctrinas cristianas y en los seminarios teológicos, que se enseña la predestinación, pero al mismo tiempo la responsabilidad humana. Mira Judas, cara de caracol. Yo sabía que tú, en mi omnisciencia, porque Dios es omnisciente, yo sabía que tú te ibas a condenar, pero ¿sabes una cosa? Si yo hubiera intervenido y hubiera evitado que tú te condenaras y te hubiera yo salvado, hubiera violado tu libertad y ya no serías más que un robot. Estaba escrito porque yo sé las decisiones que van a tomar los seres humanos, pero no puedo impedir las que van a tomar porque violaría su característica más importante, que es la libertad de escoger libremente nuestras acciones. Si no, el juicio de Dios sería una risotada y una payasada. Sería un teatro. Dios no puede mandar ni condenar a nadie que no lo merezca en su sabiduría y en su misericordia. Entonces, ahora que oyes su voz, no te endurezcas, entrégale tu vida a Jesucristo. El tiempo pasa rapidísimo y es una cosa muy importante. El arrepentimiento, escúchalo, el arrepentimiento no es cuando tú quieres. ¿Sabías eso? Dice la Biblia que el arrepentimiento es un don de Dios. Cuando oigas su voz, Hebreos 3, no te endurezcas. Es cuando Él nos habla, cuando se nos da la oportunidad de arrepentirnos. Tú no sabes
en esta tarde, si lo que estás oyendo ahora, Dios te va a dar la oportunidad, hoy en la tarde, una embolia cerebral, un ataque al corazón, un accidente, una bala perdida, cualquier cosa puede suceder y tú dijiste, lo voy a pensar, primero voy a pensar en dejar mi amante, primero voy a pensar, ¿sabes una cosa? Si tú no entiendes el Evangelio, que Él te acepta tal como estás y que te va a dar el poder para cambiar tu vida, te vas a perder eternamente en el infierno. No sabes si hoy te ha hablado Dios por última vez. Ninguno de ustedes lo sabe. Y los que nos escuchan por las redes sociales. Nadie sabemos cuándo viene la muerte a tocarnos y a decirte, Señor, usted tiene 40 años de edad y usted toma vitaminas y usted hace ejercicio, pero la radiografía no miente. Usted tiene cáncer y tiene 3 meses de vida. Es que como se siente, aunque se sienta Rambo, usted se va a morir. Damas y caballeros, hoy es el día que Dios nos ofrece a Jesucristo en una cruz para que mientras estemos conscientes y tengamos salud y no estemos locos todavía y podamos pensar y tomar decisiones, reconocer que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y finalmente dice la Biblia en el último sello, el 6º sello, que viene la conmoción cósmica, el sol se puso negro, la luna como de sangre, las estrellas cayeron de la tierra, se desvanece el sol y todo el mundo comienza a correr, a esconderse de la presencia de la ira del Cordero, porque ha comenzado el juicio de Dios. Qué triste que estos últimos días del eclipse y de la luna, pues la Biblia dice que va a haber un eclipse, va a haber el fin del mundo. Espérame tantito, todas estas señales son para el tiempo de la tribulación, por el amor de Dios. Son para el tiempo de la tribulación. No hay señales antes de la tribulación de que Cristo venga. Sabemos que estamos cerca por los acontecimientos internacionales y la condición moral de la humanidad, como lo hemos visto, y sobre todo de la familia y del matrimonio, que se está deshaciendo y redefiniendo. Pero la Biblia nos muestra claramente, ¿verdad?, que las señales cósmicas que van a comenzar a aparecer, ya nosotros no vamos a estar aquí. Así que es la confianza que podemos tener de conocer la Biblia, amar la Biblia con todo nuestro corazón. Este libro hay que memorizarlo. Memoriza todos los días 2 versículos en la mañana como si fueran pastillas del doctor. 2 pastillas en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Ay, doctor, ya pasó un mes y me siento igual. ¿Se tomó la medicina? No, porque usted no me obedece. Le dije 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Si usted confía que yo soy el médico, hágame caso. ¿Tú crees que Dios es Dios? ¿Y por qué no lo obedeces? ¿Qué dice la Biblia? Josué, de día y de noche meditarás, pensarás, ponderarás este libro de la ley. Y cuando tú de día y de noche, Señor, yo a las 12 del día, de día y de noche. Yo nada más en la noche, dice de día y de noche. Yo nada más a las 5 de la tarde, que la canción. De día y de noche. Tú no pones las reglas ni yo tampoco. Disciplínate. Tengo fe en Dios y que hace maravillas. Sin la obediencia no tiene ningún sentido tu vida espiritual. Decimos que tenemos fe. ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? No, que levante la mano. ¿Cuántos de ustedes de día y antes de acostarse, todos los días te levantas con la Biblia y antes de acostarte meditas, memorizas, piensas, ponderas, guardas en tu corazón la Biblia? No levanten la mano. Dice la Biblia que cuando tú hagas esas cosas vas a prosperar. Ya no es la famosa teología de la prosperidad, que es una herejía que se ha predicado. Nunca se predican las condiciones, solamente si tú traes esto, haces aquello, Dios te va a bendecir y te va a hacer rico. ¿Sabes una cosa? Si Dios te da riquezas y tú no tienes sabiduría antes para usar lo que Dios te da, se vuelve maldición del dinero. Necesitamos primero adquirir más que las piedras preciosas, la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 2. Para que entiendas el temor de Dios y entiendas que sin Dios nada de lo que Dios nos pueda dar puede funcionar en la vida cristiana. Y termino con Eclesiastés capítulo 6 del 1 al 2. Eclesiastés 6 del 1 al 2. He visto un mal debajo del cielo.
Personas a quienes Dios les da riquezas y dinero y Cadillac, Mercedes y casas y todo, y no le falta nada a tu compadre de nada de lo que tú deseas tener. Pero, subraya ese pero, Dios no les da el don para que disfruten lo que tienen. Esta es la crisis de los narcotraficantes también. Aquí contaban, ¿verdad?, que el famoso Pablo Escobar tenía cuartos de dinero, pero ¿qué hacía con ese dinero? Quemarlo para que su hija un día amaneció con calentura, no lo podía meter al banco, no lo podía ninguna cosa, y se dan cuenta que todo eso no pueden disfrutarlo, son multimillonarios, pero no pueden disfrutar lo que tienen por las maldiciones que acarrea el pecado. Entonces no es solamente tener y tener cosas, sino la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios, si tú prosperas, no vas a disfrutar lo que tienes nunca. Y te vas a ir a la playa y te vas a ir a Cancún y vas a estar como loco, hasta tu laptop te llevas allá, y en lugar de que en esas vacaciones 3 o 4 días disfrutes a tus nietos, a tu hijo, a tu esposa, ahí estás trabajando como loco en Cancún, en Acapulco, allá en Argentina, etcétera, etcétera, porque eres un hombre trabajador, eres un bruto que no sabe ni siquiera disfrutar la vida. Hay tiempo para descansar, tiempo para los hijos, y el tiempo más valioso es el tiempo con la familia. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos por abrirnos el entendimiento y poder penetrar, Señor, y valorizar lo que tú verdaderamente valorizas, no lo que nosotros creemos que nos puede dar satisfacción, propósito y sentido a nuestra vida. Porque sin ti, Señor, nada puede funcionar. Te damos gracias porque has entrado en nuestra vida, y más vale comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Gracias, Señor, porque no es la riqueza lo que da la felicidad, ni la prosperidad material. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en nuestra comunión contigo. Porque teniéndote a ti lo tenemos todo, Señor. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. En esta tarde Dios te llama a que vengas a la cruz, a que te arrepientas de tus pecados, a que entiendas que el juicio viene. El juicio viene sobre este mundo. Y ya no hay tiempo más que levantar el alma hacia Dios, y la corta vida que nos queda, vivirla para Él, entregarle nuestro corazón y nuestra voluntad, y poder tener esa paz que solo puede venir cuando hacemos la paz con Él. No puede haber paz sin justicia. Es una tontería votar por la paz cuando antes la justicia no se ha llevado a cabo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia de Dios se tuvo que cumplir primero para que pudiéramos tener paz. Y esa justicia la cumplió Cristo en nuestro lugar, en esa cruz. Dile a Dios en esta mañana, en esta tarde: Dios, perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador en mi vida. Quiero salir este mismo día con la seguridad de que al morir mi cuenta ha sido saldada, ha sido pagada con tu sangre, con tu muerte en esa cruz. Cristo entra a mi vida en este momento como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te necesito, Dios. Dame el poder de vivir para ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. ¿Preguntas? Ok.